La Biblia no comienza con el dragón del Apocalipsis, comienza con una serpiente en el Edén. Y si ambas son el mismo ser, entonces el conflicto comenzó mucho antes de que existiera el pecado, porque la serpiente no engañó solo a Eva. Inició una guerra. Vamos a explorar esta conexión, que es mucho más profunda de lo que parece. Cuando abrimos la Biblia, en Génesis capítulo 3, nos encontramos con una escena que desafía toda lógica natural. Vemos una serpiente, pero no es un animal cualquiera. Esta serpiente habla, razona, debate y, lo más importante, engaña a Eva con una astucia increíble. Le dice a Eva que si come del fruto prohibido, sus ojos serán abiertos y será como Dios, conociendo el bien y el mal. Esto es un pensamiento complejo, una argumentación teológica retorcida. Por lo tanto, desde el primer momento, la Biblia nos está diciendo que esta no es una simple criatura del campo. Hay una inteligencia superior detrás de sus palabras, una mente malévola que está sembrando la primera semilla de la rebelión en la humanidad. La serpiente no es solo un animal, es un agente de engaño. Pero la Biblia no deja esta pregunta en el aire. Miles de años después, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan recibe una visión que aclara todo el panorama. En el capítulo 12, versículo 9, se describe una gran batalla en el cielo. Y Juan identifica al enemigo de manera explícita, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Presta atención a las palabras, a la serpiente antigua. Juan está haciendo un puente directo, una conexión inconfundible con la criatura que tentó a Eva en el jardín del Edén. No está hablando de dos villanos diferentes, sino del mismo adversario en diferentes etapas de su rebelión. El dragón aterrador del final de los tiempos es la misma entidad que susurró mentiras en el paraíso. Pero aquí, la narrativa se expande. No solo se conecta con Génesis, sino que se revela su identidad completa en Diablo y Satanás. Esta idea de un ser celestial caído no es un concepto aislado. Si vamos a los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Ezequiel, encontramos pasajes que, aunque se dirigen a reyes terrenales, como el rey de Babilonia o el rey de Tiro, utilizan un lenguaje simbólico que parece describir a un ser mucho más poderoso. En Isaías 14, leemos sobre un ser que decía: en su corazón subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Habla de orgullo, de un deseo de ser semejante al Altísimo, y de una caída catastrófica desde una posición de gloria. De manera similar, en Ezequiel 28 se describe a una criatura que estaba en el Edén, el jardín de Dios, un querubín protector, cubierto de piedras preciosas, que fue arrojado de su lugar por causa de su orgullo y corrupción. Por lo tanto, estos pasajes, aunque simbólicos, nos dan una historia de fondo, una continuidad narrativa que explica el origen de este ser maligno. No apareció de la nada en Génesis. Su rebelión es un evento anterior, una caída desde la perfección celestial que lo llevó a infiltrarse en el jardín para corromper la creación de Dios. Así que, al juntar estas piezas del rompecabezas, vemos algo fascinante. La Biblia no nos presenta una colección de villanos inconexos que aparecen y desaparecen. Lo que nos muestra es el desarrollo de un único y persistente adversario a lo largo de toda la historia de la salvación. Comienza como una serpiente astuta, un susurro sutil en el jardín. Su método es el engaño, la manipulación de la verdad, para sembrar la duda y la desconfianza hacia Dios. Busca corromper a la humanidad desde adentro, haciendo que elijamos la rebelión por nuestra propia voluntad. Por lo tanto, su primera aparición es discreta, casi inofensiva en apariencia, pero con consecuencias devastadoras que introducen el pecado, el sufrimiento y la muerte en el mundo. Es el maestro del engaño, el padre de la mentira. Pero a medida que la historia avanza y el plan de Dios para la redención se desarrolla, este enemigo
se ve obligado a cambiar de táctica. Ya no puede operar solo desde las sombras. Con la venida de Jesús, el conflicto se vuelve abierto y directo. Vemos a Satanás tentando a Jesús en el desierto, no con susurros, sino con desafíos frontales al poder y la identidad del Hijo de Dios. Luego, a través de los evangelios, vemos su influencia en posesiones demoníacas y en la oposición religiosa que finalmente lleva a Jesús a la cruz. Pero la cruz no fue su victoria, fue su derrota definitiva. Aunque parecía que había ganado al matar al Mesías, la resurrección demostró que el poder de Dios es infinitamente mayor que el poder del mal. Y esto nos lleva al final, a Apocalipsis. Aquí, la serpiente ya no se esconde, se revela en su verdadera forma en un gran dragón rojo, furioso y destructivo. Su engaño sutil se ha transformado en una guerra abierta contra Dios y su pueblo. Ya no susurra mentiras, ahora ruge amenazas y desata persecución. El dragón representa la máxima expresión de la fuerza bruta y la tiranía, intentando destruir por la fuerza lo que no pudo corromper con el engaño. Es la misma entidad, pero su máscara ha caído. Por lo tanto, la narrativa bíblica nos muestra una escalada de la serpiente al dragón, del engaño a la guerra abierta. Es el mismo enemigo, adaptando sus estrategias a medida que se acerca su juicio final. Esta progresión nos enseña algo vital sobre la naturaleza del mal. Comienza con una pequeña duda, una mentira atractiva, una sugerencia de que podemos ser nuestros propios dioses. Y si se le permite crecer, esa pequeña semilla de rebelión se convierte en una hostilidad abierta y violenta contra todo lo que es bueno, verdadero y santo. La serpiente en el jardín y el dragón en Apocalipsis son dos caras de la misma moneda del mal, mostrando que la rebelión contra Dios, sin importar cuán sutilmente comience, siempre termina en destrucción y caos. En conclusión, la Biblia nos presenta un drama cósmico con un antagonista constante. No son historias separadas. La serpiente del Génesis no es un personaje olvidado, es el prólogo de la historia del dragón del Apocalipsis. Hay una línea directa que los conecta, revelando que desde el principio de los tiempos hasta el final, el pueblo de Dios se ha enfrentado al mismo enemigo. La buena noticia es que desde el principio hasta el final, también tenemos al mismo Salvador, aquel que fue prometido en Génesis 3, como el que aplastaría la cabeza de la serpiente, y que, en Apocalipsis, es revelado como el Rey de Reyes que arroja al dragón al lago de fuego para siempre. La historia no es sobre el poder del mal, sino sobre el triunfo inevitable del bien. Si la serpiente del Edén y el dragón del Apocalipsis son el mismo ser, entonces el mayor engaño fue hacernos creer que la guerra terminó. Para saber de qué lado estás en esta batalla cósmica, escribe en los comentarios «an serpiente» o dragón, y te contaré qué revela tu elección sobre cómo percibes este conflicto. Gracias por acompañarnos en este viaje.